Hola amigos, les saluda su amigo Pleoish, y en esta ocasión vamos a revisar la mala traducción de Juan 1:1, que ha hecho la sociedad atalaya. La palabra era un Dios. De acuerdo a Isaías 43:10, de donde los testigos toman nombre, nos dice: Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versión Reina Valera 1960. Tocante a este punto, la sociedad atalaya lo describe de igual manera, pero con la diferencia de que la palabra Dios lo escribe con mayúscula, lo cual podría ser para ajustar la palabra aplicada en Juan 1:1. Ahora, tenemos el texto del pasaje de Juan 1:1, de acuerdo al original del griego, el cual se lee de la siguiente manera: en archeenjólogos, caijólogos en prostonteon, caijólogos en teos. Siendo traducido como: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, a diferencia de la traducción del Nuevo Mundo que en la tercera oración o cláusula dice: y la palabra era un Dios. La palabra griega logos, originalmente fue traducida como palabra, en la versión Reina Valera 1569, pero en las revisiones fue cambiada a verbo, alterando así la percepción tocante a la divinidad de Dios. Punto que posteriormente comentaremos, pero ahora nos centraremos en la traducción de Juan 1:1. Como comentamos en el inicio del tema, aquí podemos ver claramente que a manera de que no se contrapongan Isaías 43:10 y Juan 1:1, la palabra Dios la diferencian con mayúscula y minúscula. La obviedad es por el motivo de que Jehová en Isaías está declarando que no hay ni habrá Dios con él, y al aplicarlo en mayúscula, pueden sostener su mente a su antojo, al tratar en Juan 1 la palabra Dios con minúscula, y haciendo creer así que no están contraviniendo a Jehová. La sociedad atalaya, al traducir Juan 1:1, en la tercera cláusula, recurre a la aposición de un artículo indefinido, para verter así la idea de que el logos, o sea la palabra, es un Dios, y no Dios mismo. La aposición es una palabra agregada a otro antes de otra, para explicarla o definirla, es decir, en el caso del griego, determinar el complemento directo de la oración. Y la palabra era un Dios. Porque de otra manera, sería: y la palabra era Dios, como ha sido traducido en el resto de las Biblias. Ahora veamos un ejemplo. Juan Troposecho y Adelfos, Petrón. Que traducido es: el hombre tiene un hermano, Pedro. En este ejemplo, como se puede apreciar, a la palabra adelfos, que es hermano, se le está aplicando la posición de un artículo indefinido, la cual es la palabra un, porque de otra manera, diría: el hombre tiene hermano, Pedro. Y la oración se percibiría incompleta, o en otro sentido, se entendería que se le está hablando a Pedro, y no que Pedro es el hermano del hombre. Como se ha explicado, lo que la sociedad atalaya ha hecho, es alterar o dar un sentido distinto a las escrituras, al incluir un artículo indefinido de manera incorrecta y artera, como le veremos más adelante. En el griego, todos los nombres y pronombres tienen formas por medio de las cuales el sujeto se distingue del complemento directo. A estas formas se les llama flexionales, por lo que los griegos podían colocar las palabras en el orden que quisieran en una oración. Estas formas flexionales tienen la terminación os, la cual determina al sujeto, y la terminación on, que determina al complemento directo. En los siguientes ejemplos, podemos apreciar dos oraciones distintas, y cada una escrita de dos formas diferentes, pero que indican el mismo mensaje. 1. En el primer orden, escribimos Petros, Blecpei, Filipón. Y en el segundo orden, Filipón, Blecpei, Petros. Y el significado de la oración es: Pedro ve a Felipe. 2. En el primer orden, escribimos Filipos, Blecpei, Petron. Y en el segundo orden, Petron, Blecpei, Filipos. Y el significado de la oración es: Felipe ve a Pedro. Como se ha observado, las formas flexionales son las que determinaron el sentido de la oración, sin importar el orden de las palabras, pues en el punto 1 Pedro era el sujeto y Felipe el complemento directo, y viceversa en el punto 2, esto debido a que la terminación os nos indicaron cuál era el sujeto, y on, el complemento directo.
En el caso nominativo o acusativo, vamos a ver dos ejemplos, donde la forma flexional en terminación os determina al sujeto nominativo. En este ejemplo, la palabra tetros es el sujeto nominativo y antropones el acusativo, porque es a quien se determina quién se está viendo, o es el objetivo de la acción del sujeto. En el segundo ejemplo, el sujeto es la palabra logos y teón el complemento directo o acusativo, pero ¿por qué no teón? Como ya comentamos, las formas flexionales son las que determinan al sujeto, no porque teón se traduzca Dios, vamos a forzar la gramática para determinar que él es el sujeto, sino que es el acusativo de la oración, a decir, la dirección o lugar determinado por el sujeto. En esta percepción, muchos han caído en el error de forzar las escrituras, como en el caso del nombre de Jehová que no aparece en el griego, y la sociedad atalaya insiste que sí está, cuando las palabras aplicadas para referirse a Dios son Kyrios, Theon, Patros, o sea, Señor, Dios, Padre.